La comunidad de aprendizaje de Derecho perteneciente al Colegio de Ayudantes les saluda cordialmente. En esta oportunidad tenemos el agrado de dejar a su disposición las siguientes cápsulas explicativas y una actividad para que apliquen lo aprendido. Para comenzar a explicar lo que son las falacias materiales, primero debemos partir por entender el concepto de argumento. El argumento consiste en ofrecer las razones de justificación o fundamentación de un punto de vista. Se constituye de dos partes, la premisa y la conclusión. La conclusión es la idea que se pretende defender y las premisas son las razones para apoyar dicha idea. En segundo lugar, debemos mencionar que existen buenos y malos argumentos. Los buenos argumentos son aquellos que se encuentran justificados de forma interna y externa. La justificación interna es aquella que se verifica con una relación lógica entre las premisas y la conclusión, de forma que si esto no se cumple, estaríamos ante una falacia formal. Por otro lado, la justificación externa se refiere a que las premisas sean verdaderas, sólidas y correctas, de forma que si falla, encontraríamos una falacia material. En conclusión, si un argumento no cumple con estas justificaciones, encontraríamos una falacia, es decir, un mal argumento. A continuación pasaremos a explicar las falacias que tenemos preparadas para ustedes. Argumento ad populum. El argumento ad populum se trata de una apelación a los sentimientos del oyente para conseguir adhesión, aceptación o apoyo de cierto punto de vista, afirmación, decisión, etc. Se utilizan elementos que sean psicológicamente atractivos o fáciles de aceptar por parte del oyente. En definitiva, lo que se intenta es persuadir al oyente más que convencerlo. Un ejemplo de esto es decir, la verdad es que no confío en los abogados, ya que mucha gente que conozco ha tenido malas experiencias con ellos y siempre terminan pagando más de lo que esperaban. Falacia de la ambigüedad. Recordemos que la ambigüedad es un problema del lenguaje relacionado con la propiedad de las palabras, referido a que una misma palabra puede tener muchos significados. Esta falacia consiste en utilizar una misma palabra con sus distintos significados en el contexto de un mismo argumento o discusión, sin hacer una referencia explícita en la variación de significado, cosa de confundir al oyente. Un ejemplo de esto es decir, el hombre es el único ser dotado de inteligencia en la Tierra, por tanto, solo los hombres tienen la capacidad de crear sociedades organizadas. Falacia de la causa falsa. Consiste en afirmar que dado un acontecimiento A que precede a otro acontecimiento B, A es causa de B. Se establece una relación de causalidad que no es necesariamente cierta. Para que se verifique la relación de causalidad y el argumento deje de ser falaz, se debe comprobar que el hecho A determina la aparición de B en cierta forma. Por ejemplo, le recé a Dios para que me fuera bien en la prueba de interpretación y me saque un 7. Claramente es más eficaz rezar que estudiar. Falacia de la composición y división. La falacia de composición consiste en atribuir las mismas propiedades o características tanto al conjunto como a las partes que componen dicho conjunto, cuando ello no tiene por qué ser así, necesariamente. En este caso, la falacia se presenta en la dirección de la parte al todo, es decir, si la parte de un conjunto es de tal forma, el conjunto debe ser de la misma forma. Por ejemplo, si los mejores estudiantes se juntan para hacer un trabajo, claramente tendrán la mejor calificación. Puede que, como los individuos sean muy eficaces individualmente, trabajen mal en el grupo y finalmente el trabajo les quede mal. La falacia de división es lo contrario, es decir, la atribución de las propiedades es del todo al conjunto. Por ejemplo, la Universidad Católica de Temuco solo tiene alumnos católicos. Falacia de la definición persuasiva. Consiste en definir un término aparentemente de manera neutra, pero que en realidad contiene una fuerte apelación emotiva, sea positiva o negativa, que prejuzga la cuestión e intenta influir en el auditorio. Ejemplo. En una discusión a nivel de Congreso sobre un proyecto de ley sobre la legalización del aborto, uno de los parlamentarios, en contra de este proyecto, define este como un acto inescrupuloso donde se interrumpe ilegalmente el embarazo. Falacia del enemigo de paja. Se trata de exponer cierta teoría o punto de vista ridiculizándolos o simplificándolos en extremo, de modo que sea más fácil rebatirlos. Ejemplo, en una discusión en el Congreso acerca de un proyecto de ley que pretende sacar los aleros de las mesas de los restaurantes, un parlamentario descontento señala: se preocupa más de legislar acerca de los condimentos que de las necesidades de las personas. Falacia del argumento circular. El argumento circular o petición de principios consiste en un razonamiento que presupone aquello que quiere probar y solamente funciona si es que se asume como una premisa, la conclusión del argumento, por lo que no permite probar la conclusión. El ejemplo es: el equipo de nuestros amores no está jugando bien, esa es nuestra conclusión, pues su nivel de juego es bastante malo, nuestra premisa.
Decir que su nivel de juego es malo no nos sirve para probar que están jugando mal. Falacia de la pregunta compleja. Consiste en formular una pregunta de tal manera que responda lo que responda la persona interpelada. Esta asuma cierta afirmación, punto de vista, acusación, etc., que interesa a quien formula la pregunta. Se trata de una técnica de formular preguntas que en apariencia son totalmente inocentes, pero que en realidad es una táctica para hacerle decir al interpelado algo que le interesa a quien formula la pregunta, independiente de cuál sea la respuesta. Ejemplo. En una discusión de pareja, Andrea duda de la veracidad de las palabras de Pedro, por lo que le pregunta: ¿de nuevo me estás mintiendo? Incurre en una falacia, porque sea negativa o afirmativa la respuesta, Pedro igualmente asume que mintió anteriormente. Argumento ad hominem. Aquel que consiste en desacreditar a la persona que formula un argumento a fin de rechazar el argumento que ésta formula. Un ejemplo sería: ¿es realmente bueno que alguien con el temperamento de Donald Trump esté a cargo de la justicia en nuestro país? Dice Clint. Falso dilema. Corresponde a un razonamiento erróneo por su contenido, que consiste en presentar una situación como si existiera solo dos alternativas posibles, aunque en realidad haya otras, que generalmente son mejores. Un ejemplo sería: si seguimos privilegiando la naturaleza al desarrollo económico, nuestro país no progresará. Bueno, en este caso podrían tomarse medidas que permitan sostener una armonía entre estos factores, por ejemplo, incentivar la reforestación o dar lugar a periodos en que no se explote un determinado recurso. Argumento ad ignorantium. Es aquel razonamiento erróneo que consiste en acreditar la verdad de una afirmación, argumentando para ello que no existen pruebas o argumentos sólidos en contra de dicha afirmación. Un ejemplo: María se salvó gracias a un milagro, pues todos los exámenes indicaban que tenía una enfermedad incurable y moriría muy pronto. Como es imposible demostrar que los milagros no existen, se concluye que esta es la verdadera explicación de que María no muriera. Argumento ad misericordiam. Consiste en una apelación a la piedad o a la compasión como razón para aceptar o apoyar cierta decisión. Un ejemplo de esto sería: en el ámbito de una señora le están embargando su casa, le pide al receptor que no le embarguen porque ella no tiene dinero y no tiene familia que la pueda apoyar. Ella está aludiendo a los sentimientos del receptor. Falacia de la autoridad. Consiste en utilizar en nuestro apoyo algo que ha afirmado o sostiene alguien quien se considera como una referencia o autoridad respetada en el ámbito que trate. Un ejemplo: Van Gogh creía en Dios, por lo tanto Dios existe. Van Gogh es un artista reconocido, por tanto remitirse a él en temas de existencia de Dios no corresponde, puesto que este no es el área donde él tiene conocimientos. Argumento de las consecuencias adversas. Consiste en señalar las consecuencias o resultados negativos que se siguen de cierta afirmación, posición, punto de vista, decisión, etc., como una razón para rechazar su verdad o justificación. Ejemplo: si no se castiga severamente a los jóvenes delincuentes, se incentivaría a que otros jóvenes tomaran ese camino. Argumento del accidente. Se trata de sortear obstáculos, contraejemplos o pruebas en contra de cierta afirmación mediante elaboración de explicaciones específicas, ad hoc, de modo que dicha teoría de afirmación quede incólume. Ejemplo: todas las mujeres son bellas, dice Camila. A esto Juan dice: pero Rosa padece una parálisis facial. Camila defiende su postura diciendo: pero es que la belleza es interior. Camila elabora una explicación ad hoc para no rechazar su afirmación inicial. Pendiente resbaladiza. Consiste en asumir que una vez que adoptamos una decisión, en cierto sentido nos vemos forzados a dar más pasos en la misma dirección. Es descender la pendiente, sin poder poner límites hasta llegar al resultado final, que resulta claramente malo o inaceptable. Un ejemplo sería: si permitimos la legalización de la marihuana en nuestro país, tarde o temprano se permitiría la legalización de drogas más duras. Mamá, llegué. Voy a ir a dormir un ratito antes de irme a la U. No, Rodrigo, siéntate. Mira, la hora que llegas son las 9 de la mañana. No puedo dormir pensando que te había pasado algo en esa fiesta. Ya sabes la cantidad de accidentes que han ocurrido en esas famosas discos. Imagínate una pelea y te pasa algo. O más aún, si te violan o te drogan. Ay, mamá, se nota que no sabes nada de fiesta. Estás todos los días encerrada. Tú nunca has ido a ninguna de estas cosas, así que no me puedes decir eso. Además, las noticias están más infladas. No pesquí. Y yo me porto bien. Tranquila.
Nunca he probado algo raro, esas cosas como dices tú, drogas. No, eso no va conmigo. Es que no te creo, pues Rodrigo. Si llegas a esta hora no creo que es porque te hayas ido a bailar y listo. Ahora, ¿cómo retomo la confianza contigo? A ver, mamá, una cosa. ¿Tiene usted cómo probar? ¿Acaso que yo me he drogado? No, pues. Entonces, ¿cierto lo que yo digo? Ya, ¿y qué pasa con tus estudios, Rodrigo? Tienes que aprobar todo tu ramo este semestre. Sí, mujer. La última vez que carreteé tenía una prueba el día siguiente. ¿Y qué nota me saqué? Un 6.5. Así que relajarme el día antes de la prueba hace que me vaya mejor. Esa es la mano. Es más eficaz. Rodrigo, de nuevo estás eludiendo tus responsabilidades. Bueno chicos, luego de haber analizado los contenidos, les invitamos a realizar una actividad que les ayudará a poner en práctica los conocimientos adquiridos. La actividad se dividirá en dos partes. Para ello, como primer paso, deberán reunirse en grupos de 3 personas. Deberán enviar la nómina con los integrantes que conforman el grupo hasta el día viernes 11 de noviembre. En segundo lugar, deberán realizar un video que contenga a lo menos 5 de las falacias materiales expuestas, sin mencionar cuáles son. Luego, este video se deberá elevar a la plataforma Educa dentro del recurso que previamente se indicará. Finalmente, en un foro se les asignará uno de los videos de sus compañeros y deberán identificar las falacias que se encuentran en él y explicarlas. Todo lo anterior dentro del respectivo foro.